Dios le bendiga, mis amados. Amén. Estoy agradecida al Señor siempre que me da la oportunidad de compartir, de enseñar la palabra. Yo soy la primera en aprender, en darme cuenta de que nunca terminaré de aprender las grandes verdades que tiene la Escritura. En esta noche vamos a continuar con el estudio de las familias de la Biblia. Vamos a ver una familia, dos familias, ¿no? Porque siempre están en el contraste de una con otra, y vamos a ver la familia de Ana y la familia del profeta Elí. Dos casas, ¿no? Dos casas, dos hogares. Y hay un versículo que me gustaría que lo tengamos presente, porque son capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y hay que hacer un resumen de los tres, así es que vamos a ver solamente 1 Samuel 2, 29. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios, mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Padre, vengo delante de ti, reconozco, Señor, mi insuficiencia, mi incapacidad, reconozco, Padre, lo mucho del tesoro que hay en tu palabra, como decía nuestra hermana Erika, Señor, y que tenemos que aprender y que nunca terminaremos de aprender, que es necesario, Señor, para construir hogares sólidos, naciones sólidas, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, abre nuestros corazones, nuestras mentes, pon esa disposición de aprendiz, Señor, que sentado a los pies del Espíritu Santo podamos tener oído atento y tomar, Señor, aquellas cosas en que debemos mejorar en nuestra propia vida, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Tomen asiento, mis amados. El tema en esta noche tiene que ver con dos casas, la casa de Ana y la casa de Elí, ¿no? La disciplina santa frente a la permisividad. La disciplina santa, la disciplina amorosa frente a la permisividad. A todo te lo permito. Y en el verso que acabamos de leer, ¿verdad?, que es para mí, como les decía, el eslabón entre el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y una partecita del 4 en que ya vemos las consecuencias, es esto, ¿no?, que dice, has honrado a tus hijos más que a mí, ¿no? Has honrado a tus hijos más que a mí. Y entonces cuando hay principios, hay enseñanzas en la palabra que nos dicen claramente cómo debemos llevar nuestro hogar. Hemos visto por la palabra, demostrado aquí cada jueves, cada noche, que las familias que están descritas en la Biblia, las historias, no los cuentos, no las parábolas, sino las historias de las familias, como la de David, como la de Isaí, como la de Abraham, como la de Jacob, nos revelan las deficiencias que tenían esas familias, las ventajas que tenían esas familias y cómo Dios entraba en esas familias como un formador y a través de las situaciones y las circunstancias iba sacando a la luz cómo estaban sus corazones, cómo estaban ellos a favor del Señor. Y en esta noche, que nos toca ver la casa de Ana y la casa de Elí, muchas de las cosas que van a ver acá no son mi inspiración, ni es que la hermana se amaneció, es la ayuda de la inteligencia artificial, como dice el pastor Carlos Jesús, le pedí, ni siquiera yo lo he hecho, hermanos, sino que el pastor Carlos Jesús me ayudó teniendo las pautas para poder tener una ayuda visual de lo que vamos a ver en esta noche. Amén. No sé si ya le llegó a nuestro hermano Steven el PowerPoint, entonces podemos comenzar esta noche a mirar, ¿verdad?, lo que Dios ahí tiene para nosotros. Mirando las Escrituras, vemos claramente que Dios, de una manera soberana, ¿no?, de una manera de verdad que increíble, pone este contraste, ¿no?, entre cómo alguien busca un hijo, ni siquiera para sí misma, ¿no?, sino simple y sencillamente para sentir el gozo, el regocijo de su maternidad, como es Ana, y poder dedicarlo al Señor, porque no pide un hijo para sí misma, sino un hijo que iba a consagrarlo a Dios. Contrario totalmente a Elí, que tenía una promesa desde Aarón, porque él era de la descendencia de Aarón,
de la bendición sacerdotal, o sea, de los que presidían, de ser los hombres que venían a la presencia de Dios para interceder por el pueblo, para hablar a favor del pueblo. Sin embargo, se nota claramente en Elí un padre relajado, que amaba, parece más su comodidad, su deleite, que cumplir con su responsabilidad parental. Entonces, nosotros podemos mirar claramente, ¿no?, cómo se da esta enseñanza que Dios nos quiere dejar y que todo padre, todo joven que está a punto de casarse debe leerlo con diligencia, con mucho detenimiento y con mucho cuidado, porque si no lo hacemos vamos a caer en los mismos pecados que caen la mayoría. Ahí claramente vemos, déjenme volver al PPT, que ya lo tienen ahí, muy bien, y ahí está muy clarito, la casa de Ana y la casa de Elí, ¿verdad? La importancia de la disciplina amorosa, lo importante que es, ¿no? Y lo pernicioso que es la negligencia parental. O sea, un padre que no toma su tiempo, que no ocupa su tiempo para formar a sus hijos, se verán las consecuencias en el futuro. Hay una porción que me pareció muy interesante dentro de la investigación que hace para la reflexión en esta noche. La IAR te da mucha información. Yo digo, si tuviera esa capacidad para leerme todos los libros que se debe leer la IAR tan rapidito, ¿no? Pero le pedí al Señor que me ayudara a resumir a mí también. La fidelidad que ustedes van a tener en lo privado con Dios va a ser la que va a determinar la eficacia de sus hijos, de su crianza en público. Ojo, esto es muy importante. Vamos a ver claramente cómo influenciaba la condición moral en que estaba Israel, en la situación en que estaba viviendo Israel, para ver cómo los padres también eran negligentes e irresponsables. ¿Por qué? Dice, si ustedes ven el contexto, esta historia de Ana y de Elí, ¿en qué periodo se desarrolla? Muy bien, hermano Benjamín, en el periodo de los jueces. ¿Qué característica tenía el periodo de los jueces? ¿Cuál era la mayor característica en el periodo de los jueces? Que era que cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un tiempo, hermanos, en que solo cuando estaban con los pies ya de los filisteos en el cuello, clamaban a Dios, Dios les enviaba justamente un juez o un libertador y ahí quedaban libres. Durante el tiempo que estaba ese juez, que era un hombre celoso de Dios, temeroso de Dios, que reconocía que la fuerza y la guianza venía de parte de Dios, como Sansón, como Jefté, como todos los jueces que tuvieron ahí, ¿no? Como Gedeón, que decía, yo soy solo un boyero, pero Dios lo usaba, y ellos reconocían que lo que eran era por la gracia de Dios, pero aún así, ¿no?, cometían sus fallas, como cometió Sansón, como cometió el mismo Gedeón, ¿no? Pero ese tiempo, ese periodo de ese juez que tenía todavía un pequeño celo por las cosas de Dios, el pueblo tenía tranquilidad. Se moría ese juez y volvían a descarriarse. Volvían a lo mismo, volvían a su vida pecaminosa, a hacer lo que bien les parecía, a copiar a los otros pueblos, a las otras naciones. Y una de las cosas que vemos ahí, que la condición moral era, ¿cómo era la condición moral? Terrible, hermanos, terrible. No había orden, había un caos. Yo estaba pensando, ¿no? Y decía, Señor, qué propicio esto para este tiempo, ¿no? En que en nuestra sociedad peruana y en la sociedad latinoamericana, en la sociedad europea, hay un desgaste total de las estructuras sociales que antes sostenían la familia, el hogar, ¿no? Ahora hay una ruptura total con todo lo que es autoridad, con todo lo que es orden, y aún los miembros de las familias se ven los padres obligados a aceptar ciertas cosas que a la larga después dañan a la vida de sus hijos, cierta permisibilidad con esto de los movimientos de LGTB, ¿no? que
que indican que aún el género en los hijos no debe estar definido, que ellos tienen toda la libertad para hacer lo que les da la gana. O sea, ningún orden, un caos social horrible. Igualito era en el tiempo de los jueces. Me imagino que todo el mundo diría, no, ya que será el muchacho, ya se enderezará. Pero la palabra de Dios, que había dicho en su palabra, instruye al niño, enseña al niño en su camino. Ese era el mandato de Dios. Enseñarás a tus hijos cuando te anden, desde Deuteronomio, cuando te levantes al acostarte, cuando estés guiándolo, cuando estés compartiendo durante el día en las labores del campo, en las tareas que tengas que hacer. Tú le enseñarás, tú le guiarás, le dirás, oye, estas son las verdades que Dios nos ha dicho y cúmplelas y obedécelas para que te vaya bien. Entonces, hermanos, ¿cuántos queremos que nos vaya bien? Sí, pues estaríamos bien mal de la cabeza si alguien dice yo quiero que me vaya mal. Todos queremos que nos vaya bien, pero para que nos vaya bien, hermanos, la única forma es viviendo según la palabra de Dios. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué la iglesia ahora está trastabillando en estos asuntos sociales, de familia, de todo? Porque el mundo nos ha dicho mucho cómo criar a nuestros hijos. Porque cuando han tenido un problema de aprendizaje o una conducta inadecuada a nuestros hijos, lo hemos llevado al psicólogo. Hemos pedido que la filosofía, la psicología nos digan cómo debemos criar a nuestros hijos antes que la palabra de Dios. Así es que, por eso le dijo, no, tú has preferido, le dijo a Elí, honrar a tus hijos antes que a mí. ¿Cómo se debían hacer las cosas? Tú lo sabías, ¿no? Has hecho que mi santuario sea profanado. El santuario había sido profanado. Así es que Silo, en vez de ser un lugar donde estaba la presencia de Dios, había sido un lugar donde se había profanado, se había envilecido la presencia de Dios. Las ofrendas y los sacrificios se ofrecían de una manera que no debían ser. Entonces, vemos que hay dos hogares. El hogar de Elcana, la casa de Elcana y Ana. Y Ana era una mujer que por muchos años no había tenido hijo, que lloraba delante de la presencia del Señor, que buscaba que Dios la bendijera, que a pesar, ¿no?, de su esterilidad, ella realmente oraba por tener una familia normal, ¿no? Ella sabía que tenía el amor inquebrantable de su esposo, porque cuando ella le reclama a él, dame hijos, él le dice, pero mujer, ¿no te soy yo mejor no soy yo mejor que 10 hijos? No, el esposo le dice, yo te amo a ti, Penina tendrá los hijos, porque en ese tiempo se permitía pues que un hombre tenga una o dos esposas. Penina tendrá los hijos, pero yo a quien amo es a ti. Pero eso no la satisfacía, ella quería su maternidad. Y el gesto de amor que le muestra a su esposo, ese acercamiento cariñoso, le daba una estabilidad emocional a ella, pero sin embargo sabía que de Dios podía esperar un milagro, y se va y busca la presencia de Dios, busca a Dios de todo corazón, y vemos a Elí que ya estaba mal. ¿Por qué estaba mal de Elí? Porque Elí se da cuenta que está orando, ¿o qué piensa de ella? Que estaba borracha, ya no tenía discernimiento espiritual, ya estaba viendo con ojos humanos. Hermanos, miren cómo se refleja. O sea, los hijos estaban mal, pero Elí no estaba mejor. Los hijos estaban mal, porque los hijos dormían con las que venían a ofrecer ahí en la puerta del templo, tenían corrupción, inmoralidad sexual. Venían a ofrecer los sacrificios, las ofrendas, ellos se agarraban la mejor carne. De tal manera que la gente, el pueblo, comenzó a menospreciar las ofrendas que traía, a desvalorizar las cosas que ofrecía el Señor. Y Elí no tenía discernimiento. Por supuesto que no tenía discernimiento, porque si Dios le está reclamando ahí, él estaba escuchando lo que hacían sus hijos, ¿no? Entonces el fundamento, mientras que en la casa del Elcana era el amor, el respeto, el consuelo que le daba a él como esposo o a su esposa, no, Ana, tranquila, mira, le daba una seguridad emocional para que ella no se aflija. ¿Cómo era la casa de Elí? ¿Cómo era el fundamento en la casa de Elí? La pasividad. Amado hermano,
padre de familia que estás en esta noche aquí. La pasividad o la indiferencia en no enseñar a tus hijos lo que les debes enseñar en su momento, también es pecado. Y vas a cosechar tu negligencia. ¡Ojo! Más adelante lo vamos a ver, pero es importante que desde el principio marquemos. Tu responsabilidad es una instrucción amorosa. Amén. Una enseñanza responsable, mirando la edad del niño, mirando la tarea que tiene por delante, el aspecto en que lo tienes que orientar y guiar, no agresiva ni autoritaria. O haciéndolo solo por cuidar la imagen familiar, como lo hacía Elí, ¿no? Le llamó la atención a sus hijos, ¿pero por qué? Porque él le dijo, está mal lo que están haciendo, están faltando al altar de Dios, están profanándolas. Ni siquiera tuvo celo por Dios, sino le dijo, escucho, oigo. Ni se daba cuenta, él solo estaba escuchando los chismes que habían ya alrededor porque era tan fuerte el escándalo de los hijos. Dense cuenta cómo estaba la casa de Elí, amén. Así es que es importante que nosotros administremos a nuestros hijos no como si fuéramos propiedad, como si fuéramos los dueños. No, hermanos, no somos los dueños de nuestros hijos. Son tesoros, lo más valioso que Dios nos ha confiado. ¿Amén o no amén? ¿Usted tiene algo de más valor que sus hijos? ¿Usted tiene algo de más valor que sus hijos? Piense, a ver si tiene algo de más valor. Díganos, bueno, yo tengo 5 millones en el banco, eso vale más que este chaparro que tengo acá. ¿Usted cree que puede tener algo que tenga más valor que sus hijos? Dios el único que puede estar sobre nuestros hijos es Dios. Pero aquí, en la tierra, ¿tiene algo de más valor que sus hijos? No. Sus hijos valen lo que deben valer a los ojos de Dios y a los ojos suyos. Entonces, si son lo de más valor que tiene, realmente, ¿cómo está dedicándole el tiempo? ¿Cómo está administrando usted ese tesoro que Dios le ha confiado? Una cosa que vemos es que Ana, lo primero que hizo, ¿qué fue? Por este niño oraba, dijo Ana, a ver ahí en 1 Samuel 1, 27, 28. 1 Samuel, capítulo 1, versos 27 y 28. Ayúdame, Israel, por favor. Dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dirijo también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amén. Entonces ella tenía claro, había pedido ese niño, quería ese hijo y lo primero que pensó fue, yo lo consagraré también a Dios. Este niño yo lo pedí, es una respuesta de Dios para mi vida y al ser una respuesta de Dios para mi vida, yo cuidaré de que este niño también sea para Dios. ¿Cuántos están cuidando que sus hijos también sean para Dios? ¿O lo están viendo como una alcancía? No, yo estoy invirtiendo en él para que mañana me sostenga, me mantenga. Son un chanchito donde ponen cada sol. No, hermanos, los hijos han sido confiados a nosotros y con toda diligencia y cuidado debemos cuidarlos, guiarlos, educarlos, formarlos, pero no para nosotros, sino para el Señor. Y si ellos son amorosos y temerosos de Dios, también serán una bendición para nosotros. Porque el primer mandamiento con promesa es, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Miren, si les enseñamos bien la palabra y si los formamos bien, vamos a tener beneficio. Porque así como nosotros se lo damos para Dios, Dios también nos los devuelve a nosotros. Dice, honren a su padre y a su madre, porque ellos los han formado bien, ellos los han cuidado bien, ellos los han atendido, ellos los han instruido en mis caminos. Porque el que lo instruye, el que lo guía, el que lo dirige en los caminos del Señor, como ya hemos dicho en las diferentes clases de familia, ¿verdad? De las historias de familia de la Biblia, el primer lugar donde era transmitida la fe era en el hogar. Era una transmisión de padres a hijos. Los principios y los fundamentos que cada uno deberían tener para defenderse como pueblo, como nación, lo obtenían en el hogar. Cuando defendía eran por familias, cuando formaban los ejércitos eran por grupos de familia.
Muchas veces nuestra nación no tiene lo que debe tener, hermanos, porque nosotros nunca pensamos ni siquiera en función de patria. Pensamos muchas veces solamente en una función como el mundo está, egoísta, exclusivista, personalizado. No es, hermanos, la guianza bíblica. La guianza bíblica es, tu casa es el primer lugar de entrenamiento para tu hijo. Y no comienza cuando tenga 14, 15 o cuando estén como los hijos de Elí, que ya comenzaban a deshonrar a las mujeres, ya comenzaban a hacer lo que les daba la gana. No, comienza desde el vientre. ¿A quién lo has dedicado cuando lo llevabas en tu vientre? ¿De quién era ese niño que iba a nacer cuando estaba en tu vientre? ¿Ya habías decidido en tu corazón, Señor? Sí, porque cuando tenemos todas las promesas, no, Señor, Dios mío, que nazca bien mi hijito, ay, Padre, yo te lo voy a dedicar. Y después cuando nace, mi hijo mío, mío. Así somos. Yo siempre recuerdo claramente cuando estaba esperando a Carlos Jesús y estaba tan mal, que me decían, ay, ese niño va a nacer mal porque tantas infecciones, tanta fiebre, tanta tifoidea, todo lo que me dio en ese embarazo, Dios mío, era como que Satanás sabía que iba a ser un siervo de Dios, por eso quería quitármelo. Y yo oraba y le decía, Señor, yo te creo a tu palabra, mi hijo van a ser bien, por el amor de Dios, Señor, glorifícate. Tengo un sueño que me dice, yo entraba a un culto, a un templo, y yo llevaba un niño en mis manos, y se los entregaba y me dice, ya no será tuyo, será mío, se llamará Carlos Jesús. Por eso se llama Carlos Jesús. Porque nosotros sabemos, hermanos, qué pensamientos, qué procesos hemos tenido en nuestro corazón cuando hemos llevado ese hijo en nuestro vientre. Y Ana sabía, por este hijo rogué, por este hijo oré, y ahora yo lo dedico al Señor. Y esos 3 años que estuvo con Ana le enseñó a comportarse a ese niño. Así que los que piensan que esperan que sus hijos tengan 5 años, 4 años para que recién aprendan, se equivocan, hermanos. De 0 a 3 años es la etapa en que tú puedes canalizar mejor si vas a tener un hijo obediente o rebelde. Si vas a tener un hijo agradecido o malagradecido. Si él se sienta a la mesa, jala y agarra lo que quiere y no le enseñas a juntar las manos y decirte espera, da gracias a Dios. No saben la alegría que me dio el otro día Benjamín, que me dice que ya le está enseñando a Rafael a orar por los alimentos, ¿no? ¿Y entiende o no entiende, Benjamín? Entiende. Y Rafaela todavía no ha cumplido el 1er año. Entonces, hermanos, no es fantasía, es realidad. Solo que nosotros, ¿qué nos ha dicho el mundo? ¿Qué nos ha dicho la psicología? Están chiquitos, no le vayas a levantar la voz, no le vayas a decir tal cosa. Los psicólogos nos han dicho cómo criar a los hijos y los han destrozado, hermanos. Los han hecho negligentes, a nosotros nos han hecho relajados, ay, no se le puede tocar el pelo. No, ¿qué le reclamó el señor Elí? Tú no has estorbado a tus hijos. Tú no les has enseñado a tus hijos a honrarme, tú los has preferido, tú los has puesto en primer lugar. Entonces, cuidado, claramente nos está enseñando aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Que la teología de la maternidad es, somos administradores de nuestros hijos, no dueños de nuestros hijos. Nosotros tenemos que darle prioridad a la atención a nuestros hijos, a criarlos conforme manda la palabra del Señor, a enseñarles, a devolverle a Dios lo que Él nos ha dado, bien formado, bien criado. Me gustó este punto y no lo hice yo, lo hizo el IAR. Dice claramente, ¿no? ¿Qué hizo Ana primero para tener ese niño? Oró, se lo pidió a Dios. Y una vez que oró y se lo pidió a Dios, Dios se lo concedió. Y miren, ¿qué tiempo tuvo ella para criar ese hijo? Para enseñarle a darle gracias a Dios, para enseñarle que Jehová era el Señor. 3 años. Así que esos que tienen ahí los chiquitines que dicen no, enséñenles desde ahorita. Lo tuvo solo hasta los 3 años, porque después ¿qué hizo? Lo destetó y lo llevó al templo. Lo llevó a asilo. Lo llevó a asilo. Así que de 1 a 3 años estuvo ella instruyendo al niño, nutriéndole físicamente, nutriéndole espiritualmente, nutriéndole emocionalmente, responsabilizándose del discipulado inicial del niño, ¿no? De decirle, no se hace esto, sí se hace aquello.
Así no se agarra, porque el niño no nace sabiendo el bien y el mal. Cuando ya tiene discriminación moral, arriba de los 3 o 4, ya puede darse cuenta que está mal y que está bien por sí mismo. Pero cuando está pequeño, tú le tienes que decir, eso está mal, porque todavía él no discrimina. Esa conciencia moral aún no se ha desarrollado y más bien por eso es la etapa inicial en la que tú le puedes decir qué está bien y qué está mal, porque el papá es el que tiene la última palabra para el niño, es su máxima autoridad. Entonces lo que el padre le dice, esto está bien, eso está bien para el niño. Lo que el padre le dice, esto está mal, eso está mal para el niño. Y luego debe venir ese desprendimiento, ¿no? Ese desprendimiento, qué increíble lo que hace Ana, lo entrega a la casa del Señor, cumple su compromiso con Dios, lo lleva, pero ¿se olvida del niño o qué hace? No, anualmente le llevaba tejidito su túnica, ¿no? Dice ahí, una túnica pequeña, ¿no? Cada año iba con una túnica. Ella se imaginaba que el niño había crecido algo más, si miran ahí en las escrituras, y le llevaba su túnica y le iba mudando. Ella fue responsable, estuvo cerca, viendo qué necesidades tenía el niño. El hecho de que ellos entren a otra etapa, no debemos dejar nunca de darle siempre el apoyo espiritual, ser constantes, ¿no? Es decir, cada año nos dice que había una constancia, había una preocupación continua. ¿Cuál fue el resultado? Que siempre adoró a Jehová el niño. El niño comenzó a aprender a adorar a Dios. ¡Qué diferencia, hermanos! ¡Qué diferencia! A mí quiero ir a la misma Biblia ahí. Déjame ir un ratito a la Biblia. En el capítulo 2, dice el Señor, ¿no? En el verso 35 le dice ahí, en el 2:35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a qué cosa, a mi corazón. 1 Samuel 2:35, y a mi alma, yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y esto es importante, ¿no? Que nosotros a veces podemos pensar que no, ya eso nos corresponde o es por herencia. Ya les dije que Elí era descendiente de Aarón, quienes tenían por derecho el sacerdocio. Su negligencia parental, su negligencia como padre, hizo que perdiera ese privilegio. Él fue el último anciano de su familia, porque después todos los que habían sido descendientes, posiblemente hijos de sus hijos, murieron jóvenes. Y un detalle que estuve viendo mientras escuchaba la vida de Elí, dicen que los pocos que quedaron de los hijos de Elí fueron muertos cuando se acuerdan que estaban los sacerdotes de Nabot, cuando Elí va a pedir David va a pedir ayuda al sacerdote y el sacerdote le da de la comida, le da la espada de su enemigo, de Goliat, y van y le cuentan, ¿no? Y después viene Saúl y mata a todos los profetas. Dice que ahí mueren los últimos hijos que quedaban de Elí. O sea que la palabra de Dios se cumplió. Le dijo, no tendrás descendencia que continúe esto. Hermanos, ¿eso no les da un poco de temor? A mí sí. A mí sí. Con mayor atención, pongámosle mayor atención a la responsabilidad prioritaria que tenemos, ¿no? Porque Dios se va a proveer, hermanos. Nosotros podemos pensar que somos indispensables, pero no. Si nosotros somos desechados delante de la presencia del Señor, Él se va a proveer. Y el deseo nuestro, el deseo como padres, debe ser que nuestros hijos sean usados para la gloria de Dios. Amén. Sean usados por Dios para sus planes y para sus propósitos. No para los nuestros, porque nosotros solo somos administradores de nuestros hijos, sino para que Dios pueda glorificarse en la vida de ellos y nuestra nación sea bendecida. Sea bendecida. Nuestra comunidad sea bendecida. Y yo quiero tomar ejemplos prácticos aquí, ¿no? Cuando nosotros a veces queremos decidir por la vida de nuestros hijos y no dejar que Dios sea el que se glorifique, no vemos la mano de Dios.
Pero yo tengo un ejemplo que a mí siempre me da claridad, ¿no? De cómo Dios es soberano. Yo quiero mucho a Benjamín porque lo he visto desde jovencito acá. Y cuando trabajaba en Compasión, él entró al programa de LDP. Y entonces, cuando me dijeron que iba a entrar a trabajo social, a mí como que no me sonó mucho eso. Dije, él tiene para más. Uno humanamente está pensando en ingenierías o cosas así, ¿no? Pero bueno, ingresó a la universidad, ingresó a trabajo social. Pero sin embargo, hermano, la bendición que él es ahora para familias. Tú trabajas con familias, ¿verdad, Benjamín? Con familias disfuncionales, con familias que tienen problemas. Cuando criamos un hijo conforme a Dios, terminan como Samuel. ¿Cómo terminó Samuel? Siendo una bendición para Israel. En un tiempo de corrupción, en un tiempo donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero dice 1 Samuel 3:1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Yo creo, hermanos, sinceramente, que antes que la lámpara de Dios se apague, Dios va a traer un avivamiento a las familias de la iglesia. Porque estamos viviendo en un tiempo muy oscuro, muy difícil para la sociedad. Estamos viviendo en un tiempo en que los padres se han adoctrinado por la sociedad de que darle cosas a sus hijos es su primera responsabilidad, de que comprarle cosas de marca o de lujo, o que si tiene algo, una bicicleta especial el vecino, yo tengo que tener una mejor. Y no sé de dónde, pero yo, bueno, sí sé. Satanás, que el Señor lo reprenda, les ha hecho tener una mente mercantilista en vez de tener una mente que los prepare a sus hijos para ser conforme a Dios, porque no conocen a Dios, pues. Pero si los que estamos en la iglesia no criamos a nuestros hijos conforme a Dios y los criamos conforme al mundo, solo competitivos, solo buscando que tengan lo mejor, que sean unos reverendos egoístas, ¿dónde van a salir esos hombres y mujeres que sirvan a nuestra nación? ¿Dónde? ¿Dónde se van a formar? Si el mundo es egoísta, si padres egoístas forman hijos egoístas, pero aquí en la iglesia deberíamos tener familias que deben ser ejemplo para la comunidad de cómo deben vivir los hijos de Dios, antes que la lámpara de Dios se apague, hermanos. Este es un tiempo de oportunidad, que nuestros hijos puedan estar sirviendo y ministrando en el altar de Dios. Yo me proveeré, dijo el Señor, a alguien conforme a mi corazón. Amén. Así es que adoró ahí, el niño cumplió los propósitos de Dios. Así que una vida disciplinada es una vida consagrada. Ella lo dedicó a Dios, ella lo crió, ella lo entregó y le dio el seguimiento cercano, continuo. Amén. Aprendió todas las cosas que debería hacer referente a la fe, enseñado por su madre. Si un niño aprende a dar gracias por los alimentos, por su madre o por su padre en casa, el papá debería llamarle la atención a la esposa. Mire, ese muchacho está comiendo sin dar gracias por los alimentos. Yo me voy temprano, salgo a las 7 de la mañana a trabajar, regreso a las 8. ¿No le has hecho recordar que tiene que agradecer a Dios cuando come? La esposa es la ayuda idónea. Porque ¿quién se queda más en casa? ¿Quién sirve los alimentos? ¿Quién distribuye la mesa? Entonces, si no aprenden a agradecer en lo poco, ¿ustedes creen que van a agradecer en lo mucho? No, hermanos, van a pensar que se lo merecen todo. La disciplina, y esto es importante, este es el gran error que cometió Elí, ¿no? Que no corrigió. Fue, ¿qué cosa? Permisivo. En el hebreo, yazar significa, ¿verdad?, que usted usa su autoridad para corregir y para guiar. Todo padre amoroso llevará a sus hijos por este camino. ¿Qué es una bondad falsa? Una bondad falsa es aquella que permite, que consiente, que le resulta más cómodo, no quiere entrar en conflicto con sus hijos. Mejor no le digo para no pelear, ya no quiero renegar hoy día. ¿Por qué vas a renegar?
Con que le digas a tu hijo, ¿no? ¿Qué pasó? Ya hemos hablado sobre esto. Pero si, claro, vas a entrar todo iracundo de una forma violenta, esa no es la imagen de Dios. Esa no es la imagen del Señor. Es alguien que explota, no lo estás formando, no lo estás corrigiendo. Corregir es hacerle notar lo que está haciendo mal de manera que sea instructiva y amorosa, que sea instructiva y que señale el error, pero que lo haga de manera que la persona aprenda, no que lo destruya, ¿no? Elí hacía a sus hijos, pues, los dejaba indefensos ante sus propios impulsos pecaminosos. No les llamaba la atención, no les decía, ellos hacían lo que querían hacer, lo que bien les parecía, y se estaban autodestruyendo. Ahí tienen los versículos si quieren dar el seguimiento. ¿Saben cómo lo llamaban a los hijos de Elí? Le llamaban hijos de Belial. Hijos de Belial. ¿Qué significaba hijos de Belial? Eran hijos, hombres impíos, eso significaba. Hijos de Belial, porque Belial era como un demonio, ¿no? Le decía, esos eran hijos impíos, no tenían valores, que no conocían a Dios. Óigame, y eran sacerdotes. Y eran sacerdotes. Entonces es lo mismo, ¿no? ¿Cómo vamos a tener hijos cristianos acá en la iglesia, de padres cristianos, ¿no? Y que su hijo le dice, no quiero ir hoy a la iglesia. Y el papá lo deja. ¿No quieres ir? Ya, hijita, quédate, pues. ¿No? ¿Por qué no quieres ir? ¿No amas a Dios? ¿No tienes a Dios en tu corazón? Yo me voy a quedar contigo, vamos a orar aquí. Vamos a buscar que tengas un conocimiento certero. Mira, y le comienzas a explicar el Evangelio, le comienzas a explicar las consecuencias de vivir una vida alejado de Dios. Pero si le dicen, no quieres ir, conmigo caminas para la iglesia, va a odiar más la iglesia. Porque la violencia no le hace comprender que su corazón, ¿verdad?, está duro, está lejos de Dios. Cuando un hijo no quiere ir a la iglesia es porque no se ha convertido, pues. O el pecado ha entrado a su corazón y está lejos de Dios. O está haciendo algo malo y se siente que todos lo miran, porque ustedes saben cómo es Satanás, ¿no es cierto? Acusador. Entonces a veces no quiere venir a la iglesia porque está haciendo algo malo y dice, todos me están mirando, todos me están viendo. Ese es el mismo Satanás, pues él es el acusador, ¿no? Pero un padre tiene que ser preocupado, ¿no? De no verlo como autoritario, impositivo, sino un padre que se sienta, que conversa, que habla, que escuche a su hijo, escúchelo. ¿Por qué? No vaya a ser un hijo de Belial. ¿Qué es un hijo de Belial? Es un hombre impío, sin valor, que no conocían a Dios. Esto fue la corrupción del sacerdocio, ¿no? La falta de restricciones, no le puso los límites a su tiempo, lo dejó que hicieran lo que quisieran, luego perdió el respeto, ya no había autoridad en él. Cuando le dijo algo a sus hijos, cuando ya eran grandes, ¿le hicieron caso? No le hicieron caso. Fue como que no les hubiera dicho nada. ¿Por qué? Ya no lo respetaban, pues. Ya no lo respetaban. Así es, gracias hermano, así es. Ya no lo respetan, ya no tienen autoridad, porque le dicen que ahora te vienes a preocupar de mí, ahora me quieres hacer santo, ¿no? Es duro, pero comienzan a tener una conducta profana, ¿no? No valoran las cosas de Dios, no las aprecian, ¿no? Yo a veces cuando pregunto, ¿no? ¿Pero por qué no oras? Es que no tengo tiempo, no me da el tiempo. Y les garantizo, no quiero ofender a ninguna hermana, que yo le pregunto a su mamá, hermana, ¿y qué tal su devocional? ¿Cómo está? Ay, hermana, no me alcanza el tiempo. Usted supiera desde que me levanto hasta que anochezco, que lavar, que planchar, que cocinar. Los hijos aprenden mucho por nuestro modelaje. Mucho por nuestro modelaje. Mucho por cómo nos ven hacer las cosas. Así es que, cuidado,
cuando ya ellos se están alejando del Señor, es porque nosotros nos hemos alejado primero. Tal vez no les guste lo que les digo, pero así es la verdad, ¿no? Dice que tomaban las mejores porciones de la carne por la fuerza. Resultado, el pueblo comenzó a menospreciar las ofrendas de Jehová. No, yo no voy a matar mi mejor cordero para que esos vengan y se lo coman de primera mano. ¿Se dan cuenta? Una cosa jaló a la otra. Y de pronto el pueblo de Israel andaba separado y descarriado de las cosas de Dios. La inmoralidad, dice que abusaban de su poder para acostarse con las mujeres que servían a las puertas del tabernáculo. O sea, ese es el fruto de la negligencia. Y ahí tienen el verso clave para mí en esta noche, es: ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Es una acusación divina. ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí? ¿No? En otras palabras, has idolatrado a tus hijos. Si alguien prefiere quedar bien con su hijo que con Dios, lo ha puesto a su hijo sobre Dios. Y cualquier cosa que pone sobre Dios es idolatría. Uy, no me miren mal, hermanos, es la palabra de Dios. Primera de Samuel 2:29. Yo les digo, aprenden ustedes y aprendo yo. Cuando uno hace así, un dedo va para allá y 3 van para mí. O sea que yo soy la primera, hermanos, en que me confronto, digo, he hecho bien esto, no he hecho bien esto, estoy haciendo bien las cosas, estoy criando bien. Y lo aplico no solamente para la crianza física de mis hijos en mi propio hogar, sino también dentro de la iglesia. Por eso a veces ven en este tiempo que me acerco con mayor intensidad a los jóvenes, les pregunto, les doy su tiempo, converso, les pregunto sobre la palabra de Dios, cómo les está yendo, por qué actuaste de esa manera, te puedo ayudar en algo, porque es tiempo, hermanos, de que nuestros jóvenes, nuestros hijos y nuestras familias comiencen a honrar a Dios como se debe. Que no vaya a ser que Dios nos acuse de haber puesto cualquier cosa, así sean nuestros hijos, que es nuestro mayor tesoro, sobre Dios. Amén. Por eso yo valoro, hermanos, que usted venga con sus hijos acá a la iglesia. ¿Cuál va a ser la cosecha del padre que cría como la casa de Ana, una casa con una disciplina santa, o una casa como de Elí, con permisividad? Me gustó esto que dice: 2 linajes, 2 destinos. Los hijos de Samuel, los hijos, ¿no? Samuel, que era el hijo de Ana, perseveró, fue preservado de la corrupción que había en esa sociedad en ese tiempo. A diferencia de los hijos de Elí, que fueron influenciados por el entorno de que cada uno hacía lo que bien le parecía, Samuel, con la instrucción de su madre, yo me imagino que ella le contaría, ¿no? Yo oré por ti, tú eres un niño desde mi vientre consagrado al Señor, tú eres dedicado a Jehová, tú estás consagrado a Él, ¿no? Todas las cosas, fue preservado de la corrupción. Pero Ofni y Fines, ¿qué pasó con Ofni y Fines? Fueron muertos en batalla, murieron jóvenes. Por eso dice claramente la Biblia: ¿cuál es el primer mandamiento con promesa para que lleguen a viejos nuestros hijos? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué hicieron ellos cuando su papá les reprendió? Ni le respondieron, siguieron haciendo lo que bien les parecía. Y dijeron: estos hasta acá llegan. Murieron en batalla. ¿Cuál fue el rol que tuvo él ante el pueblo de Israel? Samuel, que no era nada, llegó a ser un profeta de Dios. Todo el tiempo que Samuel dirigió la nación de Israel, la nación pudo encaminarse en las cosas de Dios, pudo restaurarse el orden espiritual. Samuel fue alguien que trajo paz a Israel, que trajo una buena guianza y una buena dirección. Él fue el que nombró los reyes de Israel, él fue el que ungió a David. ¿Qué pasó con Ofni y Fines? Fueron cortados del sacerdocio, toda su generación fue raída, ya no hubo, fue trasladado la autoridad espiritual sacerdotal que ellos tenían al otro linaje, al otro hijo que tenía Aarón. Así es que nosotros tenemos que ver, hermanos, que o somos una bendición, amén, o tenemos una descendencia de pobreza, de destrucción. Acá claramente dice, ¿no?, que ¿cuál fue el legado de Samuel? Bendición para la nación, transmisión de la monarquía, hizo una transición a la monarquía, llegaron a tener el mejor rey que fue David,
fueron los mayores alcances en el reinado de David. Y en el caso de Elí fue pobreza, mendicidad, muerte súbita de Elí y de sus hijos. Yo espero que eso no pase en nuestros hogares, que la gloria de Dios no se vaya de nuestra presencia, porque saben que cuando vino esta noticia, la mujer de uno de los hijos del sacerdote Elí estaba dando a luz y terminó de dar a luz y murió, y cuando le preguntaron antes de morir cómo se llamaría el niño, puso Icabod. ¿Qué significa Icabod? Cuando la gloria de Dios se ha apartado. Cuando la gloria de Dios se aparta. Dice que la nuera de Elí al morir pudo ver, al enterarse que había muerto su esposo en la guerra, que su suegro se acababa de caer y desnucar la cabeza. Icabod, la gloria se ha apartado de nosotros. Oh, mis amados, ese momento se dio la captura del arca, ese momento subrayó que la negligencia, que la permisividad, la forma como fueron ellos criados, estos jóvenes, estos hijos de Elí, hicieron tomar decisiones incorrectas, hicieron que el arca del pacto caiga en manos de los filisteos. Me gustó la conclusión que dice que la disfunción familiar en el liderazgo no es un asunto privado. O sea, si nosotros tenemos familias que no son conforme al corazón de Dios y no son criados ni orientados ni criados nuestros hijos como deben ser criados y guiados, a la larga también nuestra nación va a sufrir. ¿Por qué? Porque vamos a ver solo corrupción. ¿De qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos, hermano? Que por todo lado, ¿qué cosa hay? Delincuencia. Por todo lado, ¿qué cosa hay? Asesinatos, sicariato. Allá en Trujillo yo escuchaba que los sicarios son menores de 18. ¿Para qué? Para que así no los lleven, no tienen la misma sentencia ni la misma pena que alguien que es mayor de edad. ¿Se dan cuenta? Han destruido nuestras sociedades. Esos son los modelos que encontramos ahora. ¿Qué modelo nos está diciendo la iglesia que deben tener? Jóvenes, ustedes que son el futuro de nuestra nación. No son el futuro solo de esta iglesia. Son el futuro de este pueblo donde ustedes han nacido. Y tienen que tener testimonio, y tienen que ser sal, y tienen que ser luz. No es un asunto privado. Lo que ¿recuerdan cómo comenzamos esta noche? Lo que hacemos en privado tendrá su recompensa en público. Para bien o para mal. Si has criado bien, si has orientado bien, si has guiado bien a tus hijos, eso se verá en público. Pero si no has dado tiempo, si has sido permisivo, si has sido negligente en tu responsabilidad, también se verá, ¿verdad? Y dice acá, resultó en la profanación de Silo, que era el lugar donde estaba el arca, y en la destrucción espiritual de toda la comunidad. Todo Israel se fue a pique. Terminaron bajo el yugo de los filisteos. La negligencia parental abrió las puertas de la derrota nacional. No solamente abrió las puertas de la derrota de esa familia, sino de la destrucción del mismo Israel. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad, hermanos! Ahí está pues toda la campaña que tienen ahora nuestros amigos del norte, ¿no? De que América para los americanos, ¿no? Se han dado cuenta que han sido invadidos por diferentes culturas, por un montón de grupos, y que ahora ya están pidiendo cada uno establecerse, ni siquiera han puesto el énfasis en que vayan y aprendan la fe, ¿no? Americana, que es en Dios confiamos, sino que ahora cada uno quiere su culto a su Dios. Los musulmanes quieren levantar sus mezquitas, ¿no? Los budistas quieren levantar sus templos, y cada colonizador o migrante que ha ido allá está poniendo sus propias normas. Cuando se han venido a dar cuenta, nuestros amigos del norte se han dado cuenta que han destruido su sociedad. Ya la han destruido. Que ahora estén dando manotazos para tratar de arreglar esa sociedad, veremos si algo sale todavía, ¿no? O sea, si no se ha apagado la lámpara del Señor. Pero si se ha apagado la lámpara del Señor, solo es camino de destrucción y de vergüenza lo que les queda. Resumiendo, ¿qué casa estamos construyendo? ¿Una casa como la de Ana o una casa como la de Elí? Esa pregunta me parece fundamental.
¿Qué casa estamos construyendo, amados? Me gusta esta parte porque acá dice, ¿no? Recomienda algunas herramientas y me gustó esta, la de la manito. Dice que nosotros podemos usar esta herramienta con nuestros hijos. ¿Quieres ser un niño de bendición? Primero, tienes que valorar todo lo que recibes y obtienes en este hogar. Segundo, tienes que obedecer las indicaciones que recibes de tus padres, de tu mamá y de tu papá. Tercero, tienes que saber escuchar las indicaciones que se te dan. Cuarto, tienes que saber honrar. Tienes que saber honrar el hogar, a tus padres, a tu familia. Y por último, tienes que aprender a respetar, a saber vivir en convivencia con respeto. Qué interesante esa manito, ¿no? Esas son las manitos que deben aprender nuestros hijos desde pequeños. Lo repetimos: valorar, obedecer, escuchar, honrar y respetar. Dentro del hogar, eso es lo primero que deben ellos aprender. Debemos saberles dar tareas diarias. Si queremos tener hogares como Ana, disciplina diaria, en el sentido positivo de la disciplina, como guía, como instrucción, como guianza, y darle claridad de metas a futuro. No ha venido mi chiqui esta noche, así que lo voy a mencionar. Siempre le fastidio al chiqui. Chiqui, ¿y tú qué vas a estudiar? No sé, me dice. Pero debes ir pensando, le digo, porque ya estás creciendo. Te han puesto la valla alta tus hermanas, mira, las dos ya están en la universidad. Sí, pues. Pero yo creo que me voy a ir a la uni para darle la contra, me dice. Pero ya le hago pensar en que no se tiene que quedar, que él también tiene que estudiar. ¿Cuánto tú lo motivas a tu hijo? ¿Cuánto tú lo inspiras? ¿Cuánto le preguntas de su futuro? ¿Cuánto le haces soñar? ¿Cuánto le dices tú sí puedes? ¿O tus palabras son despectivas, discriminativas? ¿Tú qué vas a poder? Tremendo sonso. No hay mayor ofensa que un padre le puede hacer a su hijo. Un padre, si tu padre no cree en ti, ¿quién va a creer? Las palabras que deben salir de nuestra boca deben ser para bendición. ¿Qué herramientas podemos usar? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Recuerden, los padres somos embajadores del reino de Dios. Amén. No son la autoridad suprema. Sí, somos autoridad, pero delegada por Dios. Y nosotros representamos a Dios. Y le enseñamos a nuestros hijos la palabra del reino de los cielos. Representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él le representamos. Así es que tenga cuidado cómo está representando usted a Dios acá en la tierra. Tenga cuidado qué clase de padre está siendo con su hijo, porque usted representa al reino de los cielos, es un embajador. Dice que debemos instruir y debemos representar la autoridad de Dios como padres amorosos, porque un padre amoroso, Hebreos capítulo 12, verso 6, que dice, ¿qué padre que ama a su hijo no lo instruye, no lo guía? Porque siempre que hemos hablado de disciplina, nosotros hemos pensado en castigo, ¿no? Pero no. La Biblia dice que disciplina es 90% instrucción y modelaje. Por ejemplo, ¿no? Si, a ver, por allá está Noemí con Ángela. Si Noemí le dice, Ángela, ¿ya hiciste tu devocional? ¿Ya hiciste tu devocional? Ay, mamá, ¿ya lo mandaste? ¿Mandaste tu resumen? Mira, yo ya lo hice. Me tomó tantos minutos nada más. Porque si tú le pides que ella lo haga y tú no lo haces, entonces de repente te dice, pero mami, tú también tendrías que mandar tu resumen a tu grupo y tú no lo has mandado. 90%, ¿qué? Instrucción y modelaje. 90% instrucción y modelaje. 10% es corrección. 10% es corrección. O sea, te corrijo porque he pasado un buen tiempo enseñándote, instruyéndote, y lo que veo es rebeldía en tu corazón. Tiene consecuencias. Esto tiene consecuencias.
No necesariamente de frente, es con la mano. Puede ser, no hay propina para ti, no, esta vez, sin celular un mes, ¿me lo pasas por favor? Uy, para el chico te va a decir, dame 10 latigazos, pero no me quites mi celular. Entonces tú tienes que saber con qué corriges. Amén, con qué corriges. La pregunta del millón, ¿se parece mi hogar a la casa de Elí o a la casa de Ana? Eso cada uno en forma personal puede responder. Amén. Recuerden, hermanos, y esto no quiero pasarlo por alto, me quedan unos minutos todavía. Una disciplina, siempre tengamos una disciplina que apunta a la cruz de Cristo. Y esto es valiosísimo. No solamente es la ley, sino también la gracia. Cuando nuestros hijos fallan, cuando nuestros hijos pecan, la ley nos dice en qué hemos pecado. Pero la gracia nos dice que existe el perdón, amén, el perdón, como la dedicación de Ana, amén, la gracia, ella recibió gracia de parte del Señor, quitó su esterilidad, pero al mismo tiempo en ella hubo respuesta, hubo dedicación. Nosotros también, cuando nuestros hijos fallan, le damos el perdón, así como Cristo nos perdonó, y le damos la gracia, le ayudamos para restaurarse. Es una herramienta para la santificación de nuestros hijos, es una herramienta para nuestra propia santificación, para nuestro crecimiento. No buscamos buena conducta. Pero hermana, por favor, ¿cómo que no buscamos buena conducta? No. A veces buscamos buena conducta solo para nosotros quedar bien, para siempre decir, ay, si mi hijo se porta bien, mi hijo, no. ¿Qué buscamos? Que sus corazones amen a Jesús, que sus corazones amen a Dios y que obedezcan por agradar a Dios antes que a los hombres. Que obedezcan para agradar a Dios antes que a los hombres. Las esposas, honramos a nuestros esposos no porque son guapos y porque nos han sacado una tarjeta auxiliar para la cuenta bancaria, no. Sino porque Dios dice, honra a tu marido, ama a tu marido, respeta a tu marido. Y por agradar a Dios yo lo honro, lo respeto y me porto como me debo comportar. Ay, pero mi esposa sí es guapa, ella es una figura. Uy, cuando ella pasa todo el mundo se voltea. No. Tú no amas a tu mujer porque es una Barbie. Tú amas a tu mujer porque es una mujer virtuosa, porque es tu ayuda idónea, porque es el vaso más frágil del hogar, porque la amas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Se dan cuenta que es muy diferente hacer las cosas solo por la buena imagen o por la buena apariencia que hacerlo por honrar a Dios? Hagamos las cosas para honrar al Señor. No solo la ley, sino también la gracia. Todo lo que hacemos, hermanos, debe apuntar a lo que Cristo Jesús logró por nosotros en la cruz del Calvario. Sin Cristo es imposible que podamos cumplir todas estas cosas. ¿Cuál es la lección eterna de esta noche? Y ahí termino. ¿Cuál es la lección eterna? Y ese de verdad que me parece precioso. El futuro de nuestros hijos y por extensión de nuestra nación, porque si nuestros hijos son buenos, desempeñados y buenos ciudadanos y buenas personas y buenos profesionales, lo que fueran en su carrera o en su profesión, van a terminar por consecuencia como bendición también para nuestra nación. Ser decidido en la quietud del hogar, se decide en la quietud del hogar lo que van a hacer nuestros hijos mañana, en la firmeza de nuestros límites, en la claridad que tenemos de qué decimos sí y a qué decimos no, y en la profundidad de nuestras oraciones. Todo lo que podamos hablar y todo lo que podamos decir, hermanos, si no lo ponemos delante del Señor, no funciona. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué fue lo que Ana hizo primero? Oró. Así es que como padre, piensa de todo corazón, Señor, ¿mi casa es como la de Ana o mi casa es como el de Elí? Ayúdame, Señor, a ver, de repente en algunas cosas estoy siendo permisivo, estoy siendo negligente, debo darle mayor atención y priorizar la santidad en la vida de mis hijos, debo mirar
¿verdad?, que sobre todas las cosas mis hijos honren a Dios, guarden sus mandamientos y en ningún momento, Señor, permitas que haga lo que hizo Elí, que tú me reclames y que digas, has honrado a tus hijos más que a mí. Que Dios nos guarde, hermanos, que los has preferido a mí. Y eso tiene que ver, hermanos, no con permitirle las cosas, porque eso a la larga fue un engaño, ¿no es cierto? En la vida de Elí fue un engaño. El que le dejara hacer las cosas como sus hijos quisieran, ¿fue de bendición para sus hijos o fue de destrucción? ¿De bendición o de destrucción? De destrucción, hermanos. O sea, esa pasividad, ese no te digo nada, es de destrucción. Pero el padre que ama busca la santidad, prioriza el corazón de sus hijos, los encamina, le dedica tiempo con propósito, ver que la crianza es un servicio a Dios, no como una satisfacción personal. Ay, yo los crío, los pongo en el mejor colegio, mis hijos se visten con la mejor marca, tienen el mejor zapato, vienen con la mejor arreglada. No, eso no tiene que ver con lo que Dios te está pidiendo de ti. Tú tienes que priorizar los valores, la conducta, el temor de Jehová en tus hijos. Amén. Es tu responsabilidad delante de Dios. Tú le fallas a tus hijos en cuanto a la crianza, pero le fallas a Dios en cuanto a tu responsabilidad. Bueno, seamos los primeros en orar. Amén, hermanos. Seamos los primeros en orar, en buscar la presencia de Dios. Oremos. Padre, gracias. Has hablado fuertemente a mi vida, Señor, enseñándome sobre estos dos hogares. Yo misma me he preguntado cuántas veces he estado de repente como Elí o cuántas veces he estado como Ana. Y debería ser una sola línea, Señor, criar a nuestros hijos en el temor de Jehová, con amor, con diligencia, con cuidado. Te daremos cuenta, Señor, no por salvar a todo el mundo, sino por nuestro hogar. Y nuestro hogar puede ser luz y bendición para otros hogares. El propósito de estudiar las familias de la Biblia, Señor, la única razón es que aprendamos de la experiencia de ellos, qué hacer y qué no hacer. Que no repitamos los errores, Señor, y que repitamos, Señor, las actividades correctas, la conducta correcta, el comportamiento correcto. Ayúdanos a orar, Señor, buscando dirección. ¿Qué hogar queremos tener? ¿Cómo queremos bendecir nuestra nación? ¿Cómo queremos bendecir nuestra comunidad? El mejor tesoro que podemos dar son nuestros hijos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Gracias, hermanos.